Hay una pregunta que a mucha gente le quita el sueño cuando piensa en irse a trabajar al extranjero. ¿Cuánto me queda después de impuestos? En Argentina, en Perú, en Chile, en México, en casi cualquier rincón de nuestra región, la respuesta duele. El Estado agarra su parte antes de que el dinero llegue a tu bolsillo, y muchas veces esa parte es enorme. Pero existe un lugar en el mapa donde esa pregunta tiene una respuesta muy distinta. Un lugar donde el gobierno simplemente no toca tu salario. Donde lo que firmaste en tu contrato es lo que recibís, sin sorpresas, sin descuentos, sin el clásico recibo que te muestra que trabajaste la mitad del mes para el fisco. Ese lugar es Arabia Saudita. Un reino que la mayoría de nosotros conoce por el petróleo, por las mezquitas, por las noticias de política internacional, pero que muy pocos entienden realmente por dentro. ¿Cómo se vive ahí de verdad? ¿Qué pasa cuando llegas con tus costumbres latinoamericanas a una sociedad construida sobre reglas completamente diferentes? ¿Qué cambió? ¿Qué sigue igual? ¿Y qué está en medio de una transformación que nadie sabe todavía hacia dónde va? Eso es exactamente lo que vamos a responder hoy. 10 datos reales, verificados, sin adornos. Y hay uno en particular, el número 2, que te va a hacer mirar a Arabia Saudita de una manera que probablemente no esperabas. Pero no te lo anticipo. Hay que ganárselo. ¿Te interesa entender el mundo tal como es, con sus contradicciones y todo? Entonces, este canal es para vos. Dale al botón de suscripción ahora mismo y encende la notificación porque subimos documentales como este seguido y no querés perdértelos. Arrancamos. Dato 10. Cero impuesto al sueldo. Seamos directos desde el primer minuto. En Arabia Saudita, el Estado no le descuenta impuestos sobre la renta a ningún trabajador, ni a los locales ni a los de afuera. Un taxista, un programador, un director de empresa, todos cobran íntegro lo que dice su contrato. No hay porcentaje que se desvíe al fisco antes de que el dinero llegue a tu cuenta. Esto no es un rumor ni una exageración de video motivacional. Está documentado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las autoridades tributarias del propio reino. La tasa del impuesto a la renta personal en Arabia Saudita es 0. Así de simple. Para entender qué significa eso en términos prácticos, pensemos en números concretos. Un especialista en tecnología que gane el equivalente a $8,000 al mes en Colombia retendría fácilmente entre el 28% y el 33% en impuestos según su rango. Esos son entre $2,200 y $2,600 que no llegan a su bolsillo. El mismo profesional trabajando en Riad, con el mismo salario bruto, recibe los $8,000 completos. La diferencia anual supera los $25,000, sin hacer ningún otro cambio en la ecuación. Ahora bien, que no haya impuesto al salario no significa que Arabia Saudita sea una zona sin cargas de ningún tipo. En 2020 el gobierno triplicó el IVA, llevándolo del 5% al 15%, para compensar la caída en los ingresos por petróleo. Así que cuando compras algo, cuando pagas un servicio, cuando cenas en un restaurante, ese 15% existe y se nota. Además, los empleados saudíes aportan el 10% de su sueldo al sistema previsional y los empleadores aportan el 12%. Para los trabajadores extranjeros, las contribuciones son menores, limitadas principalmente a cobertura de accidentes laborales. Los contratos para expatriados suelen ir más allá del sueldo puro: vivienda cubierta por la empresa, transporte incluido, seguro médico privado y en muchos casos hasta los pasajes de regreso al país de origen una vez al año. Con ese paquete completo, ahorrar la mitad del salario no es una fantasía. Es algo que mucha gente efectivamente logra. Hay que ser honesto. Claro, todo ese dinero viene con un contexto cultural muy específico, con reglas de vida que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. A medida que avancemos en el video va a quedar claro de qué hablamos. Dato 9. El petróleo pagó todo. Para comprender Arabia Saudita, hay que empezar por entender una sola cosa. Durante casi 100 años, el suelo de ese país produjo una cantidad de riqueza tan obscena que el gobierno no necesitó pedirle un centavo a sus ciudadanos para funcionar. El petróleo hizo eso posible. Arabia Saudita tiene 267,000 millones de barriles de crudo en reservas probadas bajo su suelo. Segunda posición mundial, detrás de Venezuela. A los niveles de consumo actual, esas reservas alcanzan para más de 2 siglos sin importar ni un barril del exterior. El país además produce alrededor del 10% del petróleo que el mundo usa cada día.
y durante décadas fue sin discusión el mayor exportador global. Con esa maquinaria de ingresos funcionando a pleno, los gobiernos saudíes construyeron de la nada, en pleno desierto, uno de los países más modernamente infraestructurados del mundo. En los años 50 y 60, Riad era una pequeña ciudad de arena. Hoy tiene autopistas de 10 carriles, uno de los sistemas de metro más nuevos del planeta, hospitales de primer nivel y centros comerciales que en tamaño y lujo superan a los de París o Madrid, todo financiado por el petróleo, sin deuda con los ciudadanos. El problema es conocido y nadie lo niega. Esa dependencia es al mismo tiempo la fortaleza y el talón de Aquiles del reino. Cuando el barril de crudo vale más de $100, Arabia Saudita nada en recursos. Cuando baja a $70, el presupuesto del Estado entra en zona de déficit. Y el mundo, lentamente pero con claridad, está migrando hacia energías que no requieren quemar petróleo. La Visión 2030, el gran plan del príncipe heredero Mohammed bin Salman, lanzado en 2016, busca exactamente eso: reducir la dependencia del crudo, diversificar la economía, convertir al turismo, la tecnología y las finanzas en pilares reales del ingreso nacional. La economía creció un 4,5% en 2025. El sector no petrolero avanza, pero el petróleo sigue representando más del 70% de los ingresos fiscales. Arabia Saudita construyó todo con el petróleo. La pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva es si puede sobrevivir sin él. Y lo interesante es que esa pregunta no la hacen solo los analistas externos. La hace el propio gobierno saudí cada vez que el precio del barril cae y los números del presupuesto empiezan a ponerse incómodos. La Visión 2030 es en el fondo el intento de responderla antes de que sea demasiado tarde. Dato 8. Una sociedad cambiada radicalmente. Pocos países del mundo cambiaron tan rápido y tan profundamente en tan poco tiempo como Arabia Saudita entre 2016 y hoy. No es exageración. Es un hecho documentado que resulta difícil de creer hasta que uno empieza a ver las fechas. En 2017, una mujer saudí no podía entrar a un estadio de fútbol. Punto. Recinto cerrado. En 2018 entraron por primera vez. En 2017, los cines estaban prohibidos en el país desde hacía 35 años, por considerarse incompatibles con los valores islámicos que el Estado promovía. En abril de 2018, la cadena AMC abrió la primera sala de cine moderna en Riad, con una proyección de La Pantera Negra. En 2017, una mujer con título de doctora, con trabajo, con familia, no podía subirse al volante de un auto sin violar la ley. En junio de 2018 se levantó esa prohibición y miles de mujeres condujeron por primera vez en su vida esa misma noche. La policía religiosa, la Mutawa, que durante décadas tuvo poder para detener personas en la calle si consideraba que su ropa era inadecuada o que un hombre y una mujer no debían estar juntos en ese lugar, fue despojada de casi toda su autoridad de intervención directa. Los festivales de música con artistas internacionales, antes impensables, hoy se llenan. La temporada cultural Riyadh Season convierte a la capital durante semanas en algo parecido a lo que Dubái fue durante años para el entretenimiento regional. Y los números del mercado laboral lo confirman. La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo pasó de un 17% hace 10 años al 36,2% en los primeros meses de 2026. Eso no es un ajuste cosmético, es una transformación estructural de quién trabaja y en qué. El país tiene restricciones que en América Latina serían impensables, sí, y las vamos a mencionar con honestidad más adelante. Pero negar el tamaño del cambio que ocurrió también sería deshonesto. ¿Qué te genera este tipo de transformación acelerada? ¿Crees que los cambios rápidos son sostenibles o terminan generando tensiones que explotan después? Escríbelo en los comentarios, me parece un tema que da para mucho debate. Dato 7. El calor que rediseña todo. Hay algo que ninguna foto de Riad ni ningún video de Dubái te prepara del todo para entender. Lo que significa vivir con calor extremo, no como una semana de excepción, sino como el estado normal de 5 meses seguidos al año. En julio, la temperatura media en Riad ronda los 42 grados durante el día. No el máximo, la media. Los días más duros superan los 46 o 47 grados con facilidad.
Y en el año 2024, la estación de Jufuf, en la región oriental del país, marcó 51,3 grados centígrados, la temperatura más alta registrada en esa zona en toda la historia de los registros meteorológicos de la región, 51 grados. Para ponerlo en perspectiva, el agua caliente de la canilla en muchos hogares de América Latina llega a unos 50 grados. Arabia Saudita supera esa temperatura al aire libre, en el desierto, en un día normal de verano. Lo que eso produce en términos de vida cotidiana es un reordenamiento completo de los horarios y los hábitos. Nadie que pueda evitarlo sale a la calle entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde en julio. Los mercados, las tiendas, los cafés, los centros de entretenimiento, todo sucede de tarde, de noche o en ambientes cerrados con climatización constante. Los centros comerciales de Riad y Jeddah no son simplemente lugares para comprar. Son el espacio público real de la ciudad. Ahí se pasea, se come, se socializa, se lleva a los chicos a jugar. El consumo eléctrico que implica climatizar un país entero en esas condiciones es enorme. Arabia Saudita es uno de los países con mayor consumo de energía per cápita del mundo, en parte por exactamente eso. El costo energético de hacer habitable el desierto en verano. Y el contraste con el invierno sorprende a quien no lo conoce. En enero de 2022, en Turaif, en el norte del reino, el termómetro bajó a 6 grados. El mismo país, el mismo año, un extremo y el otro. Eso también forma parte de la realidad saudí. Lo que sí está claro es que el calor extremo no es solo un problema de comodidad, es un desafío estratégico. Los científicos que estudian el clima calculan que ciertas zonas del Golfo Pérsico, incluyendo partes de Arabia Saudita, podrían llegar a condiciones de calor húmedo tan intensas que el cuerpo humano no podría sobrevivir afuera ni una hora, sin importar cuánta agua tomara. No para este siglo que viene, para décadas dentro del siglo en que ya estamos. Esa presión convierte la inversión en energías limpias y en tecnología de adaptación en algo más que una estrategia económica. Es una cuestión de habitabilidad. Dato 6. Casi la mitad son extranjeros. Cuando la gente imagina Arabia Saudita, generalmente se imagina saudíes. Túnicas blancas, familia real, tradición árabe. La realidad demográfica es bastante más complicada y mucho más interesante. De los 35 millones de personas que viven en el reino en 2026, alrededor del 44% no son ciudadanos saudíes. Son trabajadores migrantes y residentes extranjeros con distintos tipos de visa y distintos niveles de permanencia. La comunidad bangladesí supera los 2,6 millones de personas. Los indios llegan a 2,35 millones. Pakistán y Yemen aportan más de 2 millones cada uno. A eso se suman egipcios, filipinos, indonesios, eritreos, sirios, nepaleses. En los barrios obreros de Riad se escuchan docenas de idiomas. El árabe es solo uno de ellos. ¿Por qué tanta gente de afuera? Porque Arabia Saudita construyó una economía que durante décadas necesitó muchísima más mano de obra de la que su propia población podía proveer. El boom del petróleo, la construcción masiva de infraestructura, la expansión de los servicios. Todo requirió brazos que los saudíes, en muchos casos, no querían o no podían aportar en la escala necesaria. Los extranjeros llenaron ese vacío y con el tiempo se volvieron estructuralmente indispensables. El sistema que reguló esa relación se llamó kafala. Funcionaba así: el trabajador extranjero llegaba ligado a un patrocinador o empleador específico. Sin el permiso de ese empleador no podía cambiar de trabajo ni salir del país. En la práctica, eso generó situaciones de abuso documentadas, trabajadores que no podían irse aunque las condiciones fueran malas, porque perder el contrato significaba perder la visa y quedarse en el aire en un país extranjero. Desde 2021 se están implementando reformas que dan más autonomía a los trabajadores migrantes. El proceso avanza, aunque despacio. Pero la dependencia sigue siendo total. Arabia Saudita, sin sus millones de trabajadores extranjeros, sencillamente dejaría de funcionar. Dato 5. Salud y educación. Con matices. Arabia Saudita es uno de los pocos países del mundo donde un ciudadano puede ir al médico, operar, internarse y recibir atención hospitalaria compleja sin pagar nada en el momento de la consulta. Y también puede enviar a sus hijos al colegio, pasar por secundaria y llegar hasta el título universitario sin pagar una sola cuota. La red pública de salud incluye más de 231 hospitales y alrededor de 2.000 centros de atención primaria distribuidos en todo el territorio.
La educación pública universitaria gratuita arrancó formalmente con la fundación de la Universidad Rey Saud de 1957, la primera de toda la región del Golfo. Y hoy el sistema cuenta con 11 universidades estatales financiadas por el gobierno. Para un ciudadano saudí, nacer en ese país implica tener garantizados ciertos servicios desde el primer día. Eso explica en parte por qué la población local no siente la urgencia tributaria que existe en otros países. El Estado les devuelve servicios sin pedirles impuestos sobre la renta a cambio. Pero hay un pero importante y es grande. Toda esa cobertura es para los ciudadanos. Los trabajadores extranjeros, ese 44% de la población que vive y trabaja ahí, quedan afuera del sistema público. Necesitan seguro médico privado, que generalmente es responsabilidad del empleador. Si el contrato no lo incluye o si el empleador no cumple, el trabajador migrante enfrenta los costos de salud privada de su bolsillo en un país donde esos costos son significativos. Los hijos de expatriados tampoco entran en la escuela pública gratuita. Van a colegios privados o internacionales que pueden costar varios miles de dólares anuales. Dentro de lo que sí existe para los ciudadanos, hay otro detalle que sorprende. Las escuelas son separadas por género de forma absoluta. Niños en un edificio, niñas en otro. En la universidad, aulas separadas. Hasta hace pocos años, algunas profesoras daban clases a sus alumnas desde un cuarto diferente por circuito cerrado de televisión para no compartir el espacio con personal masculino. Eso está cambiando con la Visión 2030, pero el cambio no ocurrió de un día para el otro. Dato 4. La mujer saudí hoy. Este es el dato que más versiones distintas tiene según quien lo cuenta. Los que defienden el reino dicen que la transformación es histórica y real. Los que lo critican dicen que todo es fachada y que las restricciones de fondo no cambiaron. La verdad, como casi siempre, está en el medio y es más complicada que cualquier titular. Empecemos por lo que efectivamente ocurrió. En 2018 se levantó la prohibición de conducir para las mujeres. En 2019 se flexibilizaron las reglas de tutela masculina. Las mayores de 21 años pueden obtener su pasaporte, viajar al exterior y registrar nacimientos sin necesitar el permiso de un hombre de su familia. Las mujeres hoy representan más del 36% de la fuerza laboral, cuando en 2015 eran menos del 17%. Más de la mitad de los estudiantes universitarios en Arabia Saudita son mujeres. Hay saudíes piloteando aviones comerciales, arbitrando partidos de fútbol, liderando departamentos en ministerios, trabajando como juezas. Eso no es poca cosa viniendo de un punto de partida donde casi nada de eso era posible. Al mismo tiempo, el sistema de tutela masculina no desapareció del todo. En ciertos trámites legales, especialmente en lo relacionado con el matrimonio, el tutor varón sigue siendo relevante. Y el límite del régimen sobre cualquier forma de disenso político quedó en evidencia con casos concretos y documentados. Una estudiante de doctorado fue detenida en 2021 y condenada finalmente a 34 años de prisión por publicar opiniones en Twitter y seguir cuentas de activistas. No fue un caso aislado en el contexto regional. Lo que Arabia Saudita está haciendo es abrir la sociedad en las dimensiones que considera convenientes, económica y culturalmente, mientras mantiene el control político con mano firme. La mujer puede conducir y trabajar. La mujer no puede criticar al gobierno sin arriesgarse a consecuencias graves. Si esto te genera reflexiones sobre cómo funciona el poder en distintas partes del mundo, regálame un me gusta en el video. Es la forma más fácil de ayudar al canal a seguir produciendo contenido así. Dato 3. La ciudad del futuro abandonada. Hay proyectos que existen para mostrarle al mundo de lo que un país es capaz. Neom era eso, pero en una escala que nadie antes había intentado siquiera dibujar en un papel. En 2017, el príncipe Mohammed bin Salman presentó el proyecto ante el mundo con la confianza de alguien que tiene el dinero, el poder y la determinación para hacerlo realidad. Neom sería una zona económica especial en el noroeste del reino, sobre el Mar Rojo, con un presupuesto inicial declarado de $500 mil millones. Y dentro de Neom, la gran estrella, la línea.
Una ciudad de 170 kilómetros de largo encerrada entre dos muros de vidrio y acero de 500 metros de altura, sin automóviles, sin semáforos, sin calles en el sentido convencional, con transporte interno de alta velocidad, inteligencia artificial coordinando todos los servicios urbanos y energía 100% renovable. 9 millones de personas vivirían ahí para 2045. Las imágenes que se publicaron recorrieron el mundo, una especie de espejo larguísimo cortando el desierto como una cicatriz brillante. El concepto era tan radical que generó fascinación y escepticismo a partes iguales. Los escépticos preguntaban, ¿cómo va a funcionar una ciudad así? ¿Dónde están los estudios de factibilidad? ¿Quién va a querer vivir en un túnel de 170 kilómetros en el desierto? El príncipe heredero respondía que el escepticismo era el lenguaje de quienes no podían imaginar el futuro. Lo que pasó después fue una lección sobre la diferencia entre lo que se anuncia y lo que se puede realmente hacer. Las auditorías internas que terminaron filtrándose al Wall Street Journal revelaron manipulación deliberada de cifras financieras para hacer que los proyectos parecieran viables en los papeles. Los costos reales proyectados para terminar la línea en su versión completa apuntaban a cifras que podrían superar el $1 billón, con plazos extendidos hasta 2080. Los 170 kilómetros de ciudad se redujeron a 10, luego a 5, luego a 2,4. Un túnel ferroviario de 30 kilómetros fue cancelado. Las metas para 2030 se empujaron a 2034 y en septiembre de 2025 la construcción fue suspendida formalmente. En el presupuesto saudí de 2026, NEOM no aparece. La maquinaria está quieta en el desierto. Más de $50,000 millones gastados. Un funcionario del propio gobierno lo sintetizó en un foro internacional sin buscar eufemismos. Nos apresuramos, gastamos de más, estamos en números rojos. El sueño más caro de la historia arquitectónica moderna, por ahora, duerme en la arena. Dato 2. Bares llenos, sin ningún alcohol. Llegó el momento del dato que prometimos al principio. El que parece imposible, pero es completamente real. Arabia Saudita tiene ley seca, prohibición total del alcohol desde hace más de 7 décadas. No hay excepciones para turistas, no hay zonas especiales donde se pueda beber, no hay nada parecido al sistema de zonas libres que existe en algunos países islámicos. Una lata de cerveza, una botella de vino, un vasito de algo fuerte. Cualquiera de esas cosas en manos de alguien en Arabia Saudita puede terminar en multas muy serias, deportación si sos extranjero o consecuencias peores si sos ciudadano. Kuwait es el único otro país del Golfo que mantiene una prohibición igual de absoluta. Con ese contexto, la pregunta que sigue parece absurda, pero es real. ¿Por qué Arabia Saudita tiene bares? Porque los tiene. Si abrís una aplicación de recomendaciones turísticas esta semana y buscas bares en Jeddah o bares en Riad, vas a encontrar locales modernos, con nombre de bar, con decoración de bar, con música de bar, con mesas llenas de gente joven tomando algo que está servido en vasos elegantes con hielo y decoración. Lo que no vas a encontrar es una sola gota de alcohol en ninguno de esos vasos. Esta semana, uno de los locales que más aparece en las reseñas de Jeddah se llama The Red Fox. Funciona exactamente como un bar, en todo sentido visual y social, excepto que sirve únicamente bebidas sin alcohol. Cócteles mocktail elaborados con técnicas modernas, combinaciones de frutas y especias, bebidas fermentadas no alcohólicas, cafés de especialidad. El ambiente es el mismo que encontrarías en un bar de Buenos Aires o Ciudad de México. Conversación, música, gente que quiere pasar un buen rato un viernes a la noche. ¿Por qué esto existe y por qué funciona? Porque Arabia Saudita necesita que funcione. El país quiere posicionarse como destino turístico global. Va a organizar el Mundial de Fútbol 2034. Tiene una población joven de casi 30 años de edad mediana que conoce el mundo y quiere espacios de ocio modernos. Pero el rey saudí ostenta el título de custodio de las 2 mezquitas sagradas, las más importantes del Islam. Y tocar la prohibición del alcohol es una línea que ningún miembro de la familia real va a cruzar. La solución creativa que encontraron es esta: toda la experiencia social del bar, sin el producto que lo define legalmente. Y, al parecer, alcanza. Los locales están llenos. ¿Entrarías a un sitio así? ¿O para vos sin alcohol no hay bar que valga? Lo quiero saber en los comentarios.
Dato 1. Peso saudí en el mundo. Cerramos con el dato que conecta todo lo anterior con el presente exacto en que estamos. ¿Cuánto peso tiene Arabia Saudita en el mundo real de hoy? ¿Y cómo ese peso se manifestó esta misma semana? El reino tiene un PIB superior al $1,4 billones, ocupando el puesto 19 entre las economías del planeta. Su fondo soberano de inversión, el Fondo de Inversión Pública, administra activos por encima de los $700,000 millones. Con ese capital, Arabia Saudita tiene participación en empresas de tecnología en Estados Unidos, en clubes de fútbol europeos, en proyectos de energía en Asia, en hoteles de lujo en todos los continentes. No es solo un país productor de petróleo, es uno de los grandes inversores institucionales del mundo. Eso significa que cuando el reino decide moverse, lo siente mucho más que su propio territorio. Esta semana, el 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió una catástrofe sin precedentes recientes. 2 terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. Con más de 1,400 muertos confirmados y decenas de miles de personas atrapadas bajo edificios derrumbados. Una tragedia que estremeció a toda América Latina. Arabia Saudita respondió de inmediato con condolencias oficiales. Y algo más concreto ocurrió el 26 de junio, en el estadio de Houston, durante el partido de la Copa del Mundo 2026 entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Los aficionados de ambas delegaciones en las gradas levantaron mensajes de solidaridad con Venezuela. Esa imagen viajó por todo el mundo, un gesto humano en medio de una Copa del Mundo que en ese momento tenía los ojos de media humanidad. Es un detalle pequeño, pero ilustra algo importante. Arabia Saudita no es solo un país del mapa de Oriente Medio. Es un actor con presencia real en los escenarios donde se toman decisiones globales, donde se juegan torneos mundiales, donde se forman alianzas económicas y políticas. El petróleo le dio el capital. La Visión 2030 está intentando convertir ese capital en algo más diverso y duradero. El desafío que sigue abierto es enorme para que el mundo la trate como una potencia global moderna. Arabia Saudita necesita resolver contradicciones que hoy le cuestan credibilidad. Las condiciones laborales de sus trabajadores migrantes, la falta de libertad política, los límites que enfrenta cualquier ciudadano que se atreva a disentir públicamente. Esas son preguntas que los inversores internacionales, los turistas y los organismos globales plantean cada vez con más frecuencia. La generación saudí joven, con una edad mediana de 29 años, creció viendo otras realidades. Viajó, estudió afuera, tiene expectativas distintas a las de sus padres. Esa generación va a ser, en los próximos años, la que decida qué Arabia Saudita quiere habitar. Si hay algo que Arabia Saudita deja en claro, es que los países no son estáticos. Pueden cambiar más rápido de lo que imaginamos, en direcciones que no anticipamos, con consecuencias que recién entendemos después. Arabia Saudita no cabe en una descripción de 2 líneas. Es el país del sueldo sin retención y del IVA del 15%. El país donde las mujeres manejan y no pueden tomar un trago. El país que gastó $50,000 millones en una ciudad que no terminó. El que tiene el petróleo para 100 años y busca desesperadamente dejar de depender de él. El que abre bares donde no sirven alcohol y los llena de gente. El que participa en copas del mundo mientras responde preguntas difíciles sobre libertad y derechos. No es simple, no es blanco ni negro. Es uno de esos lugares que te obligan a pensar en lugar de juzgar. Si llegaste hasta acá, significa que este tipo de contenido te importa. Y si te importa, hay una forma muy fácil de que sigamos haciéndolo. Suscríbete al canal. Sin eso, no hay canal. Con eso, hay muchos más documentales como este en camino. Nos vemos en el próximo.